continuemos. La siguiente presentación se titula Matemáticas e Inteligencia Artificial en la Vida Cotidiana. Está a cargo de los alumnos Felipe Valencia y Emiliano Montoya. Entonces, te agradecería, Luis, que nos permitieras que ellos pudieran compartir su pantalla, por favor. Permítanme. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante, compañero. También se ve la presentación ya, ¿no? Genial. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Valencia y mi compañero Emiliano Montoya. Somos estudiantes de Ingeniería en Computación de sexto trimestre en la UAM Coajimalpa. Y vamos a presentar este tema que se llama Matemáticas e Inteligencia Artificial en la Vida Cotidiana. Queremos agradecer al doctor Gildardo Barrientos por asesorarnos en este trabajo. Pues bueno, más que nada quiero aclarar que el objetivo de esta plática es dar una introducción a lo que es la inteligencia artificial, machine learning y redes neuronales y cómo estas se relacionan con las matemáticas. A ver. Bueno, primero como introducción, quisiera que se preguntaran ¿qué aplicaciones tiene y cómo surgió la inteligencia artificial? Y bueno, creo que hoy en día es normal que muchos de nosotros ocupemos Netflix, YouTube, Facebook, también podemos usar Google Maps, por ejemplo. Tal vez no estamos conscientes de que todas estas aplicaciones tienen un trasfondo y en este hay inteligencia artificial y machine learning. También hay que estar conscientes que estas tecnologías están basadas muy fuertemente en las matemáticas. Más adelante vamos a ver exactamente en qué ramas están basadas. Y bueno, cabe aclarar que el término de inteligencia artificial surgió a mediados de 1950 y esto fue gracias a Arthur Lee Samuels. Él fue un investigador de IBM. Y bueno, fue quien popularizó el término. Y como motivación, bueno, aquí es importante preguntarnos, ¿cómo funciona el mundo moderno? Bueno, tenemos distintas empresas de tecnología. Por ejemplo, tenemos a Apple, Microsoft o Google. Y están constantemente trabajando e investigando tecnologías tanto de software y hardware para incrementar el uso de inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, tecnologías como el reconocimiento facial, que tenemos en teléfonos modernos. Y aquí lo que estamos haciendo básicamente es entrenar a nuestro celular para reconocer nuestra cara. Pero esto no termina aquí. Cada vez que utilizamos este tipo de reconocimiento facial, estamos proporcionando más datos a esta inteligencia artificial. Por lo tanto, es capaz de, no sé, reconocer, por ejemplo, el cambio en nuestros rasgos faciales. Puede ser, por ejemplo, si tenemos barba o si de repente usamos lentes. Esto le proporciona datos a la inteligencia artificial para reconocernos, a pesar de estos cambios. También tenemos tecnologías como el reconocimiento de voz, que tenemos muy presente por ejemplo, en las bocinas inteligentes. De por sí ya es pues, creo que es impresionante que sean capaces de reconocer todo lo que decimos, pero se está trabajando últimamente en que también puedan diferenciar entre las distintas voces, ¿no? Por ejemplo, en una familia, podrían ser capaces de diferenciar quién le está hablando y proporcionar información respecto a esto. Otro ejemplo muy moderno y creo que es muy interesante son los automóviles modernos, los automóviles autónomos, perdón. Tenemos un claro ejemplo, un Tesla. Creo que es un coche que muchos alguna vez soñamos en tener y su principal característica puede ser que son coches autónomos. Esto, bueno, funciona con Machine Learning y básicamente por medio de sensores y cámaras podemos proporcionarle a la inteligencia artificial datos para que ésta aprenda a diferenciar entre coches, peatones, también puede diferenciar entre carriles e incluso puede ajustar su velocidad dependiendo de los señalamientos que reconozca en la vía. ¿Me escuchan? Sí. Ok. También existen los motores de recomendación que pues a todos nos ha pasado que estamos navegando por internet o por redes sociales y nos aparece un producto en el que habíamos estado interesados en comprar e incluso nos asusta porque parece que nos están escuchando o alguien está viendo qué es lo que queremos. Y esto es gracias a que la inteligencia artificial aprende de nosotros, aprende de nuestros gustos para hacernos recomendaciones de diferentes productos. Y también en los videojuegos, algo que tal vez muchos aquí estén interesados,
es que existen estos personajes no controlados por el jugador que tienen un comportamiento aparentemente autónomo. Pero esto antes era posible gracias a que los desarrolladores le daban este comportamiento previamente. Pero gracias a estas tecnologías, estos personajes ya son capaces de aprender de nosotros y adaptarse a nuestra manera de juego. Y bueno, para ver todos estos temas complejos, primero tenemos que ver las bases. Específicamente, la teoría de gráficas, yo creo que es la base matemática más importante de las redes neuronales. En sí, los grafos nos permiten relacionar los datos de una manera más sencilla, que es algo que en otro tipo de estructuras de datos es un poco más difícil. Y es precisamente esta característica la que nos permite representar los datos y las relaciones en las redes neuronales y el Machine Learning. Pero bueno, ¿qué es un grafo? Formalmente es una estructura G igual a B, E, donde B es un conjunto no vacío cuyos elementos son llamados vértices. En la figura son los circulitos blancos o también son llamados nodos. Y E es un conjunto de aristas. Estas pueden consistir de uno o dos vértices asociados a esta. En la figura, las aristas son las líneas que conectan a los nodos. Los grafos pueden ser representados gráficamente por un modelo matemático. Este modelo matemático surgió gracias a Leonhard Euler, que en 1736 resolvió el problema de los puentes de Königsberg. Como vemos en la figura de la izquierda, el mapa de la ciudad de Königsberg está dividido por el río Pregel en 4 regiones y unido por 7 puentes. Los habitantes se preguntaban cómo podían recorrer las 4 regiones pasando por los 7 puentes, pero sin repetir 2 veces el mismo puente. Entonces fue cuando Euler desarrolló el modelo matemático del que hoy conocemos como un grafo, que es la figura de la derecha, y concluyó que el problema no tiene solución, porque para que esto sea posible, en un punto intermedio, por ejemplo el punto C, debe estar conectado con un número par de aristas, y en este caso está conectado con 3. Este se le conoció como el primer teorema de la teoría de gráficas. Existen distintos tipos de grafos: el ponderado, dirigido, no ponderado y no dirigido, el cíclico o muchos otros, pero el más importante para las redes neuronales es el grafo ponderado. La característica más importante de los grafos ponderados, le das a la siguiente por favor, es que cada arista tiene un peso o un costo. Este peso o este costo puede estar asociado dependiendo de la aplicación del problema, y de igual manera los nodos pueden representar neuronas, personas, aeropuertos o cualquier cosa dependiendo de la aplicación que estemos viendo. Y pues estas características nos permiten modelar las redes neuronales artificiales. También es importante conocer un poco las operaciones de los grafos ponderados. Y es que precisamente en muchos problemas de optimización que usan redes neuronales se busca el camino más corto entre 2 vértices, donde algoritmos como el de Kruskal, PIM o Dijkstra nos dan este tipo de resultados. Igual los árboles de probabilidad son muy importantes para realizar aplicaciones de predicción. Básicamente un árbol es un subgrafo acíclico y conexo. Y ahora con esto ya podemos dar una pequeña introducción a las redes neuronales artificiales. Están inspiradas en el sistema nervioso y su comportamiento biológico. Constan de neuronas, que serían los vértices, y las ramificaciones, que serían las aristas. Como en las dos figuras que tenemos a la derecha, se puede ver la similitud y por qué es que podemos representarlas como grafos. Este conjunto de nodos está compuesto de distintas capas. Más específicamente, en una neurona artificial, cada nodo tiene una variable de estado, un umbral y una función de salida que va a definir el nuevo estado del nodo que se va a mandar al resto de la red neuronal artificial. Perfecto. Bueno, y ahora que tenemos más o menos claro qué es una neurona, hay que aclarar que por sí solas no son capaces de resolver problemas. Entonces hay que agruparlas en redes neuronales artificiales. En esta parte tenemos un diagrama donde se puede mostrar, bueno, representado por un grafo, una red neuronal artificial. Cada nodo estará representando una neurona y las aristas estarán representando las conexiones entre neuronas. También podemos apreciar que tenemos 3 capas. Tenemos la capa de entrada y de salida, que como su nombre indica, la capa de entrada es por donde ingresan los datos a la red neuronal, y la de salida donde recogemos el resultado del procesamiento.
En las capas ocultas es donde ocurre todo el procesamiento. Puede haber de una o más capas de este tipo, pero están conectadas con la capa de salida. Y bueno, gracias a su similitud con el sistema nervioso, presentan grandes ventajas en sus distintas aplicaciones. Una de estas puede ser el aprendizaje adaptativo, en el cual, bueno, básicamente la red neuronal se va adaptando conforme vamos ingresando datos a esta, por lo cual se considera un modelo dinámico autoadaptativo. También tenemos la autoorganización. Esta es importante y está relacionada con la anterior porque esto, bueno, permite a la red neuronal adaptar su forma cuando recibe datos a los que no está acostumbrada. También tenemos la tolerancia a fallos, por ejemplo, y esta es básicamente que, bueno, cuando una red neuronal pierde neuronas o estas son inaccesibles, esta puede mantener cierto nivel de funcionalidad, limitado, pero mantiene un nivel de funcionalidad, a diferencia de un sistema computacional normal. También tenemos la operación en tiempo real, y esto va de la mano con la fácil inserción, dado que en aplicaciones, pues en la vida cotidiana, es necesario que, bueno, estos sistemas sean implementados en la menor cantidad de tiempo posible, y esto permite que una red neuronal sea implementada junto con otras de forma paralela. Y esto permite que haya sistemas autoincrementales de redes neuronales. Bueno, con esto podemos pasar al siguiente tema, que es Machine Learning. El Machine Learning se define como, bueno, es una forma de inteligencia artificial que permite a un sistema aprender a través de datos proporcionados. Vemos que una inteligencia artificial se puede entrenar, como vimos anteriormente. Esto tiene que ver con el aprendizaje adaptativo. También existen algoritmos predictivos que básicamente permiten a una inteligencia artificial basada en Machine Learning generar modelos predictivos, y más adelante veremos sus usos. Y aquí en esta foto tenemos a Frank Rosenblatt. Él fue un psicólogo y él diseñó el primer algoritmo de aprendizaje supervisado. Bueno, como dijimos, el Machine Learning permite predecir cambios. Por lo general se usa esto en negocios y mercados. Es importante porque su comportamiento no está previamente programado. Y en todas sus aplicaciones, vamos a ver unas, han demostrado ser bastante eficaces. También tenemos esta frase que dice: no basta con obtener datos, sino que hay que saber cómo se relacionan. Esto tiene mucho que ver con el Machine Learning también. Y bueno, hay distintos tipos de Machine Learning, pero ahorita solo vamos a revisar dos, que es primero el Machine Learning supervisado. Este requiere intervención humana para aprender, y bueno, esto no nos referimos con que requiera que programemos algún algoritmo o algo, sino que, bueno, requieren que proporcionemos datos ya clasificados u organizados, y por esto mismo suelen producir salidas predecibles. Esto es especialmente útil en la previsión de fallos en maquinaria, por ejemplo, en alguna fábrica, en la predicción de costo de un seguro o en la detección de fraudes bancarios. El segundo tipo, y creo que es el más interesante, es el Machine Learning no supervisado. Este tipo de Machine Learning no requiere ninguna supervisión para aprender. Ella por sí sola puede buscar relaciones entre los datos que proporcionamos. Y sus usos son la clasificación de clientes, por ejemplo, en un banco, los sistemas de recomendaciones, como vimos anteriormente, y los coches autónomos. Y bueno, ya bien explicado lo de grafos, y todavía está la duda de, bueno, ¿de qué me sirven las matemáticas? Hay que tener en cuenta que los grafos van de la mano con las matrices, y todo esto está dentro de álgebra lineal, pero también podemos encontrar distintas aplicaciones de cálculo y de estadística y probabilidad. Por lo tanto, bueno, estas tres consideramos que son las ramas más importantes si queremos aprender y desarrollar estas tecnologías. Y bueno, vamos a concluir ya. Para concluir, bueno, estas áreas, tanto el Machine Learning como la inteligencia artificial y las redes neuronales, son áreas que están creciendo actualmente muy rápido. Cada vez son más las empresas que quieren implementar esto en sus negocios, o que solicitan personas que sepan de estos temas. Por lo tanto, consideramos que es importante acercarse y comprender estas tecnologías. También, como ya vimos, aquí las matemáticas son esenciales y es por esto que matemáticos e ingenieros podemos aportar mucho en estas áreas, más cuando, pues al menos nosotros en nuestra carrera hemos visto mucho que se pregunta
¿por qué llevamos estas materias? ¿O para qué me sirve esto? O solo paso estas materias de mate y ya me libro. Pero no sabemos que pues todo lo que nos interesa aprender o todo lo que quisiéramos desarrollar está cimentado en las matemáticas, y por esto pues es muy importante que les tomemos la importancia que merecen. Pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe, Emiliano. Comenzamos entonces con nuestra ronda de preguntas. Ya saben, pueden hacer sus preguntas por el chat, levantar la manita, y los que nos siguen en Facebook también estamos monitoreando por si hay alguna pregunta. Sí, Patricio, adelante. Pues es más que nada del machine learning en general, no sé mucho del tema, nada más quisiera como preguntar que veo que ya en varias conferencias han mencionado que hay métodos supervisados y no supervisados, ¿no? Pero luego sí he escuchado que Google usa métodos no supervisados, pero luego a veces te saca encuestas como ¿qué opinas de este anuncio? O ¿qué opinas de este video? ¿Sería una especie de método mixto? Bueno, Bueno, ¿tú quieres contestar? no, tú contesta. No sé exactamente qué métodos ocupe Google, pero básicamente, bueno, cuando queremos ir con el no supervisado es no tanto o sea, más que nada como que estos datos no estén clasificados, o sea, que la inteligencia artificial sea capaz es ahorita de encontrar pues, patrones. Entonces supongo que en estas aplicaciones puede aplicar lo de tal vez un machine learning no supervisado, dado que estamos ya clasificando eso como tal vez como encuestas, ¿no? O sea, estamos dando eso de entrada a una, a una red neuronal o inteligencia artificial. Vale, gracias. Excelente. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Justamente, como bien mencionaba el compañero, el machine learning, perdón, yo creo que es de los tiempos en los que está en su más grande boom, y me gustaría saber si ustedes tienen algún otro ejemplo en donde podamos ver claramente cómo es que el machine learning se aplica. Bueno, yo tengo algunos. O sea, recientemente vi, por ejemplo, que los nuevos iPhone, por ejemplo, tienen una tecnología. Cuando haces una videollamada pueden ajustar tus ojos. O sea, tú estás viendo la pantalla y pueden ajustar a que parezca que tus ojos están viendo a la cámara. Justamente es para generar como una mejor conexión entre personas. Y estaba viendo que eso se crea por medio de Machine Learning. O sea, se alimenta a esta red, a esta inteligencia artificial con esos datos de cómo se deben ver los ojos. Y el sistema es capaz de ajustar en tiempo real los ojos. Eso se me hace una aplicación muy interesante. Y no sé. También, precisamente, hace unos días salió la noticia de que la empresa Nvidia va a lanzar su plataforma como tipo Zoom, y aplica muchas de estas cosas, precisamente lo que explicó Felipe, para que parezca que estamos viendo siempre a la cámara, para que aunque tengas cámaras de baja resolución, te adapte una buena resolución. Los fondos animados, bueno, como poner figuras en vez de ti, todo ese tipo de cosas implica Machine Learning, que son ejemplos parecidos al que explicó mi compañero Felipe. De hecho, Genial. algunas Adelante. imágenes que pusimos en la presentación, como eran de baja resolución, existen ahorita páginas que con Machine Learning, o sea, metes una imagen de baja resolución y te regresa una imagen de alta resolución. O sea, escanea la imagen con Machine Learning y es capaz de aumentar la resolución de una imagen. Entonces, esto también se me hace muy interesante. Ok, tenemos dos preguntas más. La primera en el chat, Javier nos pregunta, ¿qué tipo de grafos se utiliza en el Machine Learning y cuál es el más eficiente? Se usan los grafos ponderados, que son precisamente los que explicamos, porque este tipo de grafos, al tener un peso asociado a cada uno de sus vértices, las redes neuronales que se utilizan en el Machine Learning
adaptan esos pesos dependiendo de la aplicación que se le esté dando. O sea, por ejemplo, le estás enseñando a que aprenda que una imagen es un gatito. Entonces, cada vez que ve un gatito, tiene que adaptar los pesos de sus vértices para que cada vez que vea ese gatito sepa que es un gatito y sepa, para que aprenda, básicamente. Entonces, por eso se usan este tipo de grafos ponderados que nos indican un peso por cada vértice. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta por parte de Viviana. Adelante, Vivi. De hecho, justamente la acaban de poner en el chat, es exactamente la misma. La diferencia entre el Machine Learning y las redes neuronales, que básicamente los dos son algoritmos de aprendizaje. Entonces, ¿cuál sería la diferencia mayor ahí? Bueno, en sí, los algoritmos de Machine Learning aplican las redes neuronales para realizar el proceso de aprendizaje. Es como un conjunto. O sea, la red neuronal utiliza estos algoritmos de Machine Learning para poder aplicarlos. Y por lo que veo aquí también preguntan cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. Básicamente son como las aplicaciones. El Deep Learning se utiliza cuando la cantidad de datos que se van a utilizar para aprender son miles de millones. Y el Machine Learning se utiliza cuando, o sea, sí son muchos datos, pero no en una cantidad exagerada de datos. No sé si respondí a la pregunta. También, bueno, en una presentación que pasó hace unos días, estábamos viendo que, bueno, la inteligencia artificial es como todo el conjunto y el Machine Learning está dentro de ese conjunto, y dentro del conjunto de Machine Learning está el Deep Learning. O sea, podemos decir que, bueno, son similares, están relacionados muy. Ok, gracias. Muchas gracias. Sí, justamente, nada más para concluir con un comentario, lo que comenta Felipe justamente es de lo que nos exponían ayer, y exactamente el comentario que hizo el expositor ayer fue justamente eso, que el Deep Learning no está peleado con el Machine Learning ni con la IA, sino que más bien está autocontenido. Entonces, son cosas que van de la mano unas con otras.